Quisiera de manera breve y sencilla hablarle sobre lo que yo considero el más grande anuncio. El anuncio más grande, en mi opinión, que en la historia del hombre ha podido comunicarse. Quiero someter ante usted que el anuncio que hizo este ángel, del cual hemos leído en este pasaje, es un anuncio sin precedentes. Ni siquiera, en mi opinión, el anuncio del descubrimiento de la luz eléctrica puede comparársele, o el anuncio del fin del horror de la Primera o de la Segunda Guerra Mundial se le compara. Quizá tampoco el anuncio de la conquista de la Luna, el descubrimiento de alguna vacuna o adelanto en salud, en ciencia, en tecnología, tampoco se le puede comparar. El ángel tuvo el privilegio de proclamar un acontecimiento eterno, un acontecimiento que marcaría la historia. Por eso nuestros años se cuentan antes o después del nacimiento del Señor Jesucristo. Todo en la historia bíblica apuntaba a este momento. La ley tenía sombras y figuras que se refirieron a Cristo. Los profetas y los salmos lo anunciaron. Isaías declaró: porque niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Malaquías también se refirió a Jesús. Nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Incluso antes que ellos, el propio Abraham, como así lo dijo el Señor Jesús, se gozó Abraham de ver el día de nuestro Salvador. El maestro lo dijo así: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Y en el Evangelio del doctor Lucas nosotros leemos que el ángel declara: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y qué privilegio tenemos nosotros esta mañana de reflexionar y de agradecerle a Dios por todo lo que el cielo nos otorgó en la persona de nuestro Salvador. Nuevas de gran gozo. Nació en la ciudad de David un Salvador. Nació en la ciudad de David Cristo. Nació en la ciudad de David el Señor, y a Él sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Él vino a traernos salvación. Él vino a traernos libertad. Él vino a volvernos victoriosos. Bendito sea el nombre del Señor. Me llama la atención que el anuncio del ángel se refiere al nacimiento de un Salvador. Y la Biblia dice en el Evangelio de Mateo que con José habló un ángel y le dijo: no temas de recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Escuche: porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El ángel le anunció a José que María
daría a luz a un Salvador, alguien que tendría el poder de libertarnos de las ataduras del pecado. Y es que cuando el hombre desobedeció, como lo leemos en el Génesis, pecó contra Dios, fue arrojado del paraíso. El pecado nos destituyó de la presencia, de la gloria de Dios. El pecado trajo muerte, trajo separación entre Dios y nosotros. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, pero Cristo vino para libertarnos de las ataduras y de la maldición del pecado. Juan el Bautista señaló a Jesús diciendo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el antiguo pacto los sacrificios cubrían los pecados de las personas, pero Juan el Bautista discierne por el Espíritu de Dios que Cristo es el Cordero de Dios que no oculta el pecado, que no cubre el pecado, pero en Cristo todos nuestros errores y todas nuestras ofensas en contra de Dios son quitadas de en medio. La Biblia dice que el acta de decretos que nos era contraria fue rota, fue deshecha en Cristo Jesús. Y esto es poderoso, porque muchos de nosotros hemos cometido malas decisiones, hemos pecado. La Biblia dice que no hay justo ni aún uno. Hay episodios de nuestra vida que pudieran avergonzarnos. Hay momentos de nuestra vida que quisiéramos no recordar jamás. Pero qué maravilloso es saber que en la ciudad de David nació un Salvador, alguien que vino a romper las ataduras del pecado, alguien que vino a romper la maldición de la maldad. Y ahora podemos asumirnos en Cristo como perdonados, justificados, santificados. El poder de la sangre del Cordero de Dios quita todo pecado, nos libra de la culpa, nos libra de la opresión. Y cuando el Padre nos mira, no nos mira en esa naturaleza caída y pecaminosa, sino que el Apocalipsis dice que Cristo nos ha hecho para el Padre reyes y sacerdotes. La Biblia dice que en Cristo somos nueva criatura, nueva creación, aleluya. No importa nuestro pasado, en Cristo fuimos perdonados, fuimos lavados, fuimos justificados. Y ahora somos nuevas personas por el poder de la sangre del Cordero de Dios. El profeta había dicho: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanece aún delante de mí. No había manera de limpiar el pecado. En la historia bíblica los israelitas tuvieron jueces, libertadores, caudillos que los salvaron de la opresión de quienes pretendieron subyugarlos, de otros pueblos. Hombres como Barak, como Moisés, como Sansón, con la capacidad, la estrategia, la asistencia divina para liberarlos de la dominación de otros pueblos. Pero nadie, un sacerdote no lo podía hacer, un rey no lo podía hacer, un juez no lo podía hacer. Nadie podía limpiar y libertar a la nación israelita ni al mundo entero de las ataduras del pecado. Pero gloria a Dios en las alturas, que nos dio a Jesús nuestro Salvador. Y nosotros somos libres de esas cadenas, somos libres de esas maldiciones, somos libres de esas ataduras. En Cristo hemos sido perdonados. Alguien aquí tiene que declararlo: fui perdonado en Cristo, soy nueva criatura en Cristo. Hay una vida nueva en Cristo, hay un nuevo comienzo en Cristo, hay la posibilidad de levantarse de nuevo en Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. No hay atadura del pecado, no hay atadura de maldición, no hay hierro de Satanás que pueda mantenernos atados a prisiones, porque cuando Cristo llega
la libertad. La Biblia dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Bendito sea el nombre del Señor. La Biblia dice que Dios es espíritu, y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Por eso hoy somos libres para levantar nuestras manos y para adorar a Dios. Hoy somos libres para proferir una alabanza a nuestro Dios y para declarar que Él es nuestro Salvador. A los romanos Pablo les dice que así como el pecado reinó para muerte, porque esto es lo que produce el pecado, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Cristo Jesús, Señor nuestro. A los corintios Pablo les dice que Dios en Cristo estaba reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Bendito sea el Señor por el nacimiento de nuestro Salvador. Pero los ángeles también, este ángel declaró el nacimiento de Jesús como Salvador, pero también declara el nacimiento de Cristo el Señor. Y me parece que esto es importante identificarlo. Cristo es la palabra griega equivalente a la palabra hebrea Mesías. Cristo significa consagrado, el ungido. Este título es aplicable prominentemente al Señor Jesús. Lucas relata que en Jerusalén vivió un hombre llamado Simeón. Él era justo, piadoso, y él esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre Simeón. El Espíritu de Dios le había revelado que él no moriría antes que viese al ungido del Señor. Qué poderoso, qué fiel es Dios. Dios le dice a este hombre: no vas a morir hasta que tú veas al ungido del Señor. Y esto me hace pensar en lo que el escritor a los hebreos les comunica: Dios no es injusto para olvidar tu trabajo y tu obra de amor hacia su nombre y hacia los santos. La Biblia dice que Simeón era un hombre justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, estaba lleno del Espíritu Santo, y el Espíritu mismo le reveló: Simeón, tú no te vas a morir hasta que no veas al ungido del Señor. Y a mí me parece que alguien aquí tiene que saber que usted no se va a morir hasta que Dios le otorgue la petición que Él ha depositado en su corazón. Dios no es injusto para olvidar. Sé que aquí hay gente que ha sembrado, sé que aquí hay gente que ha creído, sé que aquí hay gente que se ha santificado, sé que aquí hay gente que está buscando el rostro del Señor y tiene una petición en sus manos. Yo siento del Espíritu Santo decirle: Dios va a cumplir su palabra en su vida. Dios no es injusto para olvidar. Dios se va a glorificar en usted. El Espíritu de Dios le reveló a Simeón: tú no vas a descender al sepulcro hasta que no veas la gloria de Dios frente a ti. Aleluya. Hasta que no experimentes la unción entre tus manos. Yo vengo a decirle a alguien que Dios se va a glorificar poderosamente, y lo que Él le ha prometido, Él lo va a cumplir. No vamos a descender al sepulcro sin antes haber cumplido el eterno propósito de Dios en nuestras vidas. La Biblia dice que Simeón fue movido por el Espíritu de Dios y vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos,
luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Simeón tuvo al ungido del Señor entre sus manos, y cuando él lo tiene en sus brazos, él dice: han visto mis ojos tu salvación, han visto mis ojos luz para revelación a los gentiles y la gloria de tu pueblo Israel. El ángel presenta al Salvador no solamente como aquel que rompe las ataduras del pecado, sino el ángel presenta a Jesús como el Cristo, como el ungido. Y el mismo Lucas habla de aquel momento cuando en Nazaret Jesús está en una sinagoga y se le da a leer el libro del profeta Elías, y el maestro lee: el Espíritu del Señor está sobre mí, escuche esto, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Enrollando el libro, lo dio al ministro, se sentó. Los ojos de todos en la sinagoga estaban sobre él, y él les dijo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Qué bueno es saber que no solamente Cristo puede perdonar nuestros pecados, sino que Él es el ungido de Dios. Él es el que tiene todo el poder para romper toda atadura, para quebrantar toda ligadura. En Él hay una unción que pudre los yugos del enemigo. Por eso cuando Cristo llega a las familias y llega a los hombres, los hierros del vicio, al alcohol, a las drogas, a la prostitución, al homosexualismo, aleluya, se rompen por el poder que hay en Él, por la virtud que hay en Él. Una mujer con flujo de sangre había estado muriendo poco a poco, perdiendo su sangre, pero se acercó a Jesús y dijo: si tan solo tocar el borde de su manto. Esta mujer se abrió paso entre la multitud, tocó el vestido del maestro, y la Biblia dice que virtud salió de él, la cual liberó a aquella dama de aquel azote que había en su cuerpo, aquella enfermedad. Por la unción de Cristo, aleluya, el gadareno fue liberado de aquella legión de demonios. Por la unción de Cristo, aleluya, Lázaro resucitó de la tumba. Por la unción de Cristo, el leproso fue limpiado. Y Cristo no está muerto, Él vive hoy. Y yo vengo a hablarte de que nació en la ciudad de David, no solamente el que perdona pecados, no solamente el que te limpia y te vuelve una nueva criatura. Nació en la ciudad de David uno que es poderoso para romper toda atadura, romper toda ligadura, para darte vida y vida en abundancia. Nació en la ciudad de David uno que puede sanar toda enfermedad, uno que puede romper toda cadena. A su nombre sea la gloria en esta hora. Él fue ungido para dar buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados de su corazón, para pregonar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos, para predicar el año agradable del Señor. Por eso cuando la gente prueba todas las alternativas y no funcionan, la medicina, la psicología, todas las técnicas, las disciplinas, los métodos de sanación, de bienestar, de liberación, y cuando nada de eso funciona, siempre queda una alternativa eficaz, siempre queda la posibilidad de venir a Cristo, y en Cristo hay poder. Por eso Pablo dice que el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree.
Muchos de los que estamos en este lugar hoy mismo somos testigos en carne propia del poder de Dios. Somos testigos de que Cristo sí puede sanar, de que Cristo sí puede restaurar, de que Cristo sí puede transformar, de que Cristo cambia la vida de arriba a abajo, en todas las esferas, en todos los terrenos, en todas las perspectivas. Cuando Cristo llega, llega la bendición. Cuando Cristo llega, se tiene que ir el desierto, tiene que retroceder toda obra de Satanás, toda miseria, toda opresión. Aleluya, porque Él vino a dar vida y vida en abundancia. Alguien aquí tiene que saber que el ungido del Señor nació, murió y resucitó. Bendito sea su nombre, para dar libertad al cautivo, para levantar al caído, para resucitar lo que está muerto, para sanar lo que está enfermo. Bendito sea el nombre del Señor. Y yo creo con todo mi corazón que si hoy desarrollamos fe en el ungido del Señor, en el Cristo, en el levantado por Dios, aleluya, para bendecir, para sanar, para liberar, no importa cuál sea la necesidad que tú traes a este templo, a esta reunión, no importa cuál sea la dificultad que tú tengas, hay poder en Jesús de milagros, hay poder en Jesús para operar milagros. Alabado sea su nombre.